Listo, entonces, buenos días, bienvenidos al coloquio de Física y Geociencias. Para mí es un placer hoy presentarles a Aldemar José de Moya Camacho. Él es estudiante de el doctorado en Ciencias Naturales y el día de hoy entonces nos va a mostrar estudio de composición del núcleo terrestre. Esto hace parte entonces de lo que él va a presentar la próxima semana como su eh, presentación del doctorado. Entonces, pues muchas gracias por haber querido aceptar este espacio para presentar tu trabajo, Aldemar. Entonces, quedas con el público. Gracias a ti, Felipe. Muchas gracias a todos por su asistencia. Felipe, ¿estás viendo la diapositiva? Está en negra la pantalla. Si quieres, Oh, darle próximo a ver si... Listo, ya, ahora perfecto. sí, perfecto. Muy bien. Vamos aquí a hacer unos pequeños ajustes y listo. Bueno, muy buenos días a todos. Ya como lo ha dicho el profesor Felipe, soy Aldemar de Moya, soy estudiante de doctorado en Ciencias Naturales. Voy a presentar el día de hoy los resultados de un estudio de investigación que nos tardó pues, unos 4 años en realizar en mi doctorado, que es pues, relacionado con el programa de geología, y es el estudio de la composición del núcleo terrestre, uno de las partes de la Tierra o de las capas de la Tierra que son pocamente estudiadas y que es muy difícil estudiar. Este trabajo fue dirigido por el profesor Carlos Pinilla del Departamento de Física y de Geociencia, y trabajamos en el grupo de investigación de Geociencia Geo4, que es el que está escrito al departamento. Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar una motivación, lo que nos motivó, la propuesta de investigación, los retos que vamos a plantear, en este caso los métodos, resultados, unos productos de la investigación y unos agradecimientos finales. Entonces, ¿qué nos motiva a nosotros a desarrollar esta investigación? Pues lo que conocemos de la Tierra, del interior de la Tierra es muy poco. En realidad, lo que conocemos de forma in situ, o sea, lo estudiamos de manera directa, es la corteza terrestre. Lo que nos llega del interior de la Tierra, pues nos llega pues, por los materiales que salen de las erupciones volcánicas, que son materiales que están en las partes un poco más profundas de la corteza terrestre, incluso en el manto. Hay dos formas también de obtener muestras directas en el interior terrestre, que son, por ejemplo, la cueva de Berdiokina en el Cáucaso, en Armenia, que tiene una profundidad de 2.1 kilómetros, del cual se han obtenido muestras, y la Kola Superdip, que es un gran foso construido por el hombre por medio de un taladro que tiene una profundidad de 12.2 kilómetros, pero que no alcanza ni siquiera a tener la mitad de la profundidad de la corteza terrestre. Eso significa que lo que tenemos, todo lo que está por debajo de la corteza terrestre, que es en el caso el manto y el núcleo, no lo conocemos de manera directa y no podemos llegar a ellos de manera directa. Por lo tanto, hay una forma de obtener información de ello y es por medio de las ondas sísmicas en eventos sísmicos, en terremotos, que nos da una idea, una especie de ecografía de cómo es el núcleo terrestre, es como una especie de ecografía, donde tenemos un evento sísmico, tenemos una constelación de sismógrafos en todo el planeta, y cuando se produce un evento sísmico, inmediatamente los sismógrafos están pendientes para poder detectar las ondas sísmicas y detectar las velocidades en las que la onda sísmica se mueve y así a su vez determinar algunas propiedades, es hacer una imagen tridimensional del interior terrestre. Bajo esas dificultades, entonces, el modelo que tenemos actualmente para conocer el núcleo es el modelo llamado PREN, y bueno, hay dos modelos, PREN y el AK-131, que son los que les estoy mostrando en la gráfica de la izquierda. Esos dos modelos nos indican dos parámetros fundamentales para conocer el núcleo terrestre, que son la velocidad de propagación de las ondas y la densidad de las capas donde se están propagando las ondas sísmicas. La línea roja es la densidad, en el caso del modelo de PREN, en el caso de AK 135 es las punteadas de cruces verdes, y así sucesivamente también con la densidad, que son las líneas que se encuentran abajo, observando incluso la forma del núcleo
desde el punto de vista de la velocidad, desde el punto de vista de la densidad. Observamos también una zona aquí de salto de densidad y de velocidad que nos indican que hay un cambio de una capa a otra, y aquí tenemos otra capa. Esto nos permite indicar de que aquí tenemos, esta es la zona del núcleo, está ubicado a 130, entre 130 y 350 gigapascales de presión, a una profundidad de 2.900 a 2.000 kilómetros más o menos de grosor. En este caso la profundidad del núcleo es 1.100 metros. Y, esta gráfica nos indica cómo se comporta desde el punto de vista de la velocidad y la densidad el núcleo interno terrestre, cuáles son sus propiedades. Aquí observamos una propiedad fundamental, y es que la densidad aumenta con la presión, pero además de eso hay un salto de densidad aquí bastante grande que indica que hay un cambio de una capa u otra, teniendo un núcleo ahora que se llama núcleo interno. Este sería el núcleo externo, el núcleo interno sería este, y aquí tendríamos entonces una capa que tendría unas propiedades físicas un poco distintas al núcleo externo, teniendo en cuenta de que el núcleo externo es líquido y el núcleo interno en este caso es sólido. Eso tiene una serie de repercusiones desde el punto de vista de las propiedades de los materiales que están en esas capas, y es lo que vamos a analizar más adelante acerca de cuáles serían esos materiales que vamos a tener en cuenta acá. Si hacemos una gráfica de velocidad de propagación de las ondas sísmicas versus la densidad, obtenemos nuestra gráfica muy llamativa del PREN y de acá 135. Y si comparamos con las densidades o con las mismas relaciones de velocidad versus densidad de elementos como cromo, como cobalto o como hierro, nos damos cuenta de que el hierro es el material que se acerca por medio de una pequeña diferencia con las propiedades del núcleo terrestre. Esto nos indica de que el hierro es el mayor componente del núcleo. Eso además soportado también por estudios cosmoquímicos, por ejemplo, meteoritos que caen a la Tierra, cuya composición más grande es la del hierro sometido a altas presiones. Pero además también indica una situación, y es que el hierro, a pesar de que se acerca a esas propiedades del núcleo, no aplicaría de manera completa la composición del núcleo por esta pequeña diferencia. Para eso entonces se recurre a la utilización de otros materiales con otras masas atómicas, con otras densidades que aliados con hierro darían explicación a la composición del núcleo. Pero ¿cuáles serían esos materiales? Tenemos varios elementos que son candidatos a estar presentes en el núcleo terrestre. En este caso sería el azufre, el silicio, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno. Uno de los materiales más llamativos es el azufre, porque tiene una buena solubilidad a esas condiciones de presión y temperatura, en este caso del núcleo terrestre. Además de eso, podría explicar ese salto de densidad que le estaba mostrando ahorita, de por qué existen dos núcleos, uno interno, otro externo, y es un material que se ha estudiado de manera experimental, pero que tiene algunas dificultades con este tipo de experimentos. Y es que para poder desarrollar de manera experimental o de manera simular o reproducir las propiedades de estos materiales, en este caso el hierro, con un elemento ligero como el azufre, a estas condiciones de presión y temperatura, los experimentos son muy limitados. Tenemos dos experimentos que son el TAC, la celda Yunque-Diamante, y las ondas de choque, que tratan de simular las condiciones de presión y temperatura, pero tienen alta incertidumbre a esas condiciones, y en muchos casos no se llegan a esas presiones y temperaturas. Entonces, para eso, en esta investigación, nosotros proponemos la realización de unos estudios de tipo, en este caso, de propiedades termodinámicas y vibracionales, utilizando cálculos computacionales, en este caso para elementos como hierro, hierro azufre o hierro 3 azufre, que son los compuestos que estarían en el núcleo interno. Además de eso, de un análisis de las propiedades dinámicas y estructurales de aleaciones líquidas, para poder entender qué pasa con ese núcleo externo, cómo estaría compuesto y cuáles serían sus propiedades físicas. Además de eso, entender cómo
se comportan los elementos cuando se presenta esa transición entre núcleo externo y núcleo interno, teniendo en cuenta que hay ese salto de densidad que le mostré hace un momento y que nos da una indicación de cómo serían las propiedades de ese material, pero para eso tenemos que hacer esos cálculos de esas propiedades, y eso se podría explicar por medio de un diagrama de fases de aleaciones. En este caso, utilizamos dos aleaciones como referencia, que sería el hierro puro y el hierro 3 azufre, para poder explicar esto. Al final haríamos una propuesta de gradiente geotérmico, que es una de las grandes incógnitas que existen en este momento, y es que no tenemos cómo medir la temperatura del núcleo, pero necesitamos conocer cuál es su temperatura para poder inferir de mejor manera cuál es la composición. Nosotros hacemos una propuesta de ese gradiente geotérmico. Para eso, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar cálculos computacionales. En este caso utilizaremos DFT, que es una teoría, la Density Functional Theory, que se encarga de simular estos materiales teniendo en cuenta de que los átomos que conforman estos materiales son átomos que tienen una estructura, tienen un núcleo, tienen una estructura electrónica, y que por medio de unos supuestos que son los teoremas de Kohn-Hemerkon y las metodologías de Kohn-Sham, podemos simular estos materiales teniendo en cuenta de que los electrones, que son, digamos, que los componentes de los átomos que intervienen en todos los procesos de enlace y en la manera como se comporta el material, se comportan como elementos que están libres, como un gas libre, y que al estar no acoplados nos permitirían solucionar una serie de ecuaciones asociadas a cada uno de esos electrones que simulamos. Tenemos que tener en cuenta que estamos simulando materiales. Los materiales están constituidos por átomos y electrones, y que necesitamos resolver cada una de esas ecuaciones que simulan las interacciones electrónicas con ellos mismos, con los átomos. Para eso utilizaremos el código BAS, que es el código que implementa DFT, pero además de eso, además de utilizar DFT, utilizaremos también dinámica molecular de primeros principios. La dinámica molecular de primeros principios utiliza también DFT, hace una simulación de comportamiento de los átomos, pero para poder determinar cómo interactúan esos átomos, como se observa en la imagen de la derecha, tenemos que determinar cuáles son las fuerzas que interactúan entre ellos, utilizando una minimización de las propiedades electrónicas que se hacen con DFT. Entonces, utilizamos dos métodos muy particulares relacionados entre sí, pero además de esto, la dinámica molecular nos permite también simular, además de condiciones de alta presión, como lo hace DFT, también condiciones de alta temperatura. Ahora, ¿cuáles son los resultados que hemos obtenido en esta investigación? Debemos tener en cuenta de que aquí vamos a simular tres zonas del interior terrestre: el núcleo interno, el núcleo externo, y además de eso, la frontera entre los dos, que es una región muy importante. Comenzamos con el núcleo interno. Los invito a que analicemos los materiales que están presentes en el núcleo interno. En este caso analizaremos hierro puro. El hierro puro es un sistema que vamos a tomar como referencia, dado que ya es estudiado, se conocen en gran medida parte de sus propiedades a bajas y altas presiones. El DFT es un polimorfo, está constituido por cuatro morfos, que son la BCC, la FCC y la HCP. La HCP es uno de los grandes candidatos a estar según los diagramas de fase, a condiciones del núcleo interno, o sea, componen el núcleo interno. Aún así, la bibliografía indica de que existe todavía la incertidumbre si es posible que otras estructuras como FCC del hierro puro estén también presentes. Eso también lo vamos a analizar ahora en este proceso. Aquí observamos de que al aplicar nuestro modelo está acorde con los datos experimentales y teóricos de otros autores en trabajos previos. Eso indica de que en nuestras propiedades estructurales, nuestro sistema simula las propiedades estructurales de este caso del hierro, y además de eso los reproduce los resultados a altas presiones. Esto es un aspecto muy importante porque validamos nuestro modelo, en este caso nuestro modelo computacional. Ahora, analizando cuáles son las estructuras que están presentes cuál es la estabilidad de esas estructuras del hierro que están presentes en el núcleo interno. Recordemos que el núcleo interno serían a condiciones de alta presión. Observamos que al hacer un análisis de diferencia de entalpía entre la estructura HCP y FCC, en este caso la línea roja, observamos de que existe una diferencia de entalpía muy pequeña, apenas el 0.08 electrón volt por átomo, indicando de que termodinámicamente las dos estructuras serían
favorables a estar presentes en el núcleo interno terrestre. Eso está acorde con lo que dice la bibliografía, teniendo en cuenta incluso que en este caso la línea azul indica de que la BCC no es estable, las dos líneas azul indican que la BCC no es estable a altas presiones y que la FCC y la HCP sí serían estables. Pero si analizamos las propiedades dinámicas, observamos de que la FCC, la figura de la derecha, no es dinámicamente estable. Entonces, la HCP es las frecuencias vibracionales de la HCP nos indican de que es la estructura estable a esas presiones de 350 gigapascales, que es la presión del núcleo interno, indicando de que, bueno, es una de las estructuras más relevantes a esas condiciones. Está acorde con lo que hemos observado, pero cuando hacemos un análisis de velocidad del sonido en función de la presión y de densidad en función de la presión, para compararlo con los datos sismológicos, que el modelo en este caso de Prem, la línea azul, observamos de que la línea FCC es la que más se acerca a las propiedades dinámicas, en este caso, elásticas, perdón, en este caso, del núcleo interno terrestre, como se observa en comparación de la línea azul y la línea amarilla oscuro. Esto indica de que la FCC termodinámicamente podría ser estable, reproduciría bien la velocidad del sonido, pero además, al comparar los resultados de densidad con los de Prem, esa estructura se aleja mucho, casi de 1 megagramo por metro cúbico con respecto a la HCP. La HCP es la línea fucsia y se observa de que su diferencia de densidad es muy poca y que se alejan las dos de igual manera con respecto a la densidad. Esto da una serie de incertidumbres, unos resultados nuevos que nosotros hemos obtenido y que nos permite entender por qué existe todavía incertidumbre entre si la FCC todavía está presente en el núcleo interno terrestre. Aún así, termodinámicamente nos indican nuestros resultados de que la HCP es la más prevalente y por lo tanto indicamos de que esta sería la estructura que estaría presente en el núcleo interno terrestre. Ahora, para terminar de validar nuestro modelo, realizamos simulaciones sobre hierro azufre, que es una de las aleaciones ya que incorpora azufre para poder explicar la descomposición del núcleo interno. Nos enfocaremos en estructuras, el hierro azufre es un polimorfo, nos enfocaremos en estructuras que se encuentran estables a altas presiones por encima de los 70 gigapascales, como lo indica los más recientes estudios que se han reportado. Pero eso nos permite también indicar de que nuestro modelo, en este caso para el hierro 3 azufre, también está acorde con los resultados experimentales y algunos teóricos que ya se han presentado. En este caso, los resultados experimentales no superan los 100 gigapascales, pero nosotros podemos llegar a altas presiones con nuestro modelo computacional. Esto nos permitió obtener entonces de que la estructura hierro 7, que es una estructura de tipo BCC, es una estructura estable a altas presiones, es la línea azul que observamos acá. Esa estructura, que al tenerla aquí sería esta estructura que tenemos acá en el diagrama de fase, es una estructura que nos indica de que, si bien se recuerdan ustedes que la BCC no es estable a altas presiones para el caso del hierro puro, para el caso del hierro azufre sí es estable, o sea, el azufre estabiliza la estructura. Pero también observamos de que al comparar la diferencia en entalpía del hierro azufre 7 con respecto al hierro azufre 6, que el hierro azufre 6 es una estructura ortorrómbica, y al analizar la diferencia de entalpía observamos que su diferencia es apenas de 0.27 electronvolt por átomo o por fórmula unidad. Esto indica de que si bien los datos publicados hasta el momento no nos indica cuál es la prevalencia que hay entre una estructura y otra, en este caso una hierro azufre de tipo 7 o una hierro azufre tipo 6, en nuestros resultados sí nos indican de que la diferencia en entalpía es muy poca y por lo tanto se necesitan mucho más estudios a realizar para poder determinar cuáles son las prevalencias entre uno y otro. Lo que podemos indicar en estos momentos es que en nuestros resultados es que el hierro azufre, el tipo 6,
ortorrómbico, hierro azufre tipo 7, BCC, son dos estructuras que tienen alta probabilidad de estar incluidos en el núcleo interno terrestre, o sea, componen el núcleo interno terrestre. Pero cuando observamos las propiedades dinámicas, en este caso las frecuencias vibracionales de estas dos estructuras, observamos que las dos sí son estables dinámicamente a esa presión. Esto confirma nuestros resultados anteriores e indica de que estas dos estructuras sí pueden estar en el núcleo interno terrestre. Estos resultados no se han publicado hasta el momento y es objeto incluso también de trabajo para poder ser publicados en nuestro trabajo. Cuando comparamos con PREN, que es lo que conocemos, tenemos que tener en cuenta que siempre nuestros resultados tenemos que compararlos con respecto a los datos sismológicos. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que el hierro azufre 6, del tipo ortorrómbica, en este caso la línea roja, sí concuerda con la velocidad del sonido, la velocidad de propagación del sonido de las ondas sísmicas. O sea, que sí, desde el punto de vista elástico, sí reproduce las propiedades del núcleo interno. Caso contrario sucede cuando comparamos con la densidad, donde en el caso de la densidad, las dos estructuras se alejan mucho de la densidad del núcleo interno terrestre. Eso genera algo de incertidumbre porque esto nos indica de que a pesar de que son estables esas condiciones y que pueden estar presentes en el núcleo interno, por sí solas no explican la composición del núcleo interno. Está acorde con los reportes bibliográficos actuales que indican de que el núcleo tiene una composición heterogénea, y eso lo vamos a ver más adelante también, al nosotros proponer esos modelos. En este caso, también vamos a trabajar el hierro azufre. El hierro azufre es uno de los grandes compuestos que darían explicación al núcleo, a la composición del núcleo interno terrestre. Tiene amplia desarrollo desde el punto de vista bibliográfico. Se han hecho muchos estudios, pero uno de los logros que hemos obtenido en este proyecto es que hemos determinado si es estable o no a esas condiciones. El hierro azufre es un polimorfo, tiene dos polimorfos importantes a altas presiones. En este caso tenemos una tetragonal, que es la estructura que tenemos aquí a la izquierda, y una cúbica, que tenemos aquí a la derecha. Se observa de que la tetragonal es la más estable, tiene unos dominios. Hay un grupo de átomos que se comportan de manera independiente desde el punto de vista de la oxidación. La tetragonal es la más estable a altas presiones. Eso se indica en esta figura donde se observa de que la estructura tetragonal es la estructura que se encuentra a altas presiones, es estable, como se observa en esta zona acá del diagrama. Significa que es una estructura que podría estar presente en el núcleo interno, como lo indica la bibliografía hasta el momento. Si analizamos su momento magnético, observamos y reproducimos exactamente ese proceso de transición magnética entre una estructura tetragonal ferromagnética a una no magnética. Esa transición se da más entre 20 y 60 gigapascales, está acorde con los datos experimentales que se han publicado. Y además de eso, al realizar hacer un análisis de volumen versus presión, en este caso una ecuación de estado, logramos reproducir los mismos resultados experimentales que se han venido desarrollando. Una de las cosas que desarrollamos en el estudio del hierro azufre, por ser uno de los candidatos más importantes a estar presente en el núcleo interno, es que pudimos reproducir las ecuaciones de estado para distintas temperaturas, en este caso para 0 gigapascales y 0 Kelvin y 300 Kelvin, pero observamos que a altas presiones la temperatura no es relevante para esta función. Eso también refuerza los datos anteriores, de las reacciones anteriores, indicando de que la temperatura no juega un papel muy importante en las propiedades a altas presiones. Cuando observamos de que la estabilidad dinámica del hierro 3 azufre, observamos que sí es estable a altas presiones. Miren este diagrama de dispersión, en este caso las frecuencias vibracionales del sistema hierro 3 azufre tetragonal, y observamos de que a bajas presiones no es estable por tener frecuencias imaginarias, pero a altas presiones sí es estable. O sea que desde el punto de vista dinámico, el hierro 3 azufre es estable. Hay un aumento de las frecuencias vibracionales producto del hecho de que cuando aumenta la presión
aumentan la constante de fuerza de los enlaces, porque hay una disminución de la distancia de enlace entre los átomos del hierro 3 azufre y de todos los elementos. Pero cuando hacemos un análisis de la entalpía de formación de esta estructura en comparación con otras estructuras, en este caso de hierro puro o de hierro puro cuando se le inserta azufre, observamos de que existen otros elementos, otros compuestos distintos al hierro 3 azufre que serían más estables a presiones de 350 gigapascales. En este caso, el hierro azufre tiene estos valores de entalpía, pero cuando se le inserta a esas mismas condiciones, se le insertó en este caso en nuestros cálculos, se insertó hierro, azufre en misma cantidad de átomos de hierro, en misma cantidad de azufre en unas posiciones determinadas, o sea que reprodujimos el compuesto hierro-azufre, observamos que la entalpía de formación es mucho menor, e indicando de que a estas condiciones de presión el hierro-azufre se descompone el hierro 3 azufre se descompone en hierro-azufre, indicando de que a una presión más o menos de 250 gigapascales, como lo venían ya advirtiendo algunos datos experimentales, algunos reportes experimentales, indican de que el hierro azufre no es estable por encima de 250 gigapascales, y este estudio que realizamos nos indica eso. Esto muestra de que el hierro azufre se descarta como el componente principal, o incluso como estar presente en el núcleo interno terrestre, y que por lo tanto el núcleo interno terrestre no está compuesto por hierro azufre, descartando completamente los datos teóricos que se venían presentando hasta hace unos años en favorabilidad del hierro azufre en el núcleo. Estos resultados fueron publicados en American Mineralogy, en un artículo que se publicó con todos estos resultados que son muy novedosos. Fueron uno de los grandes clubes que tuvimos para el hierro, en este caso para el núcleo interno, descartar la presencia de hierro 3 azufre, además de eso de su participación en eventos. Y podemos concluir en este caso de que para el núcleo interno el hierro y el hierro azufre por sí solos no explican la composición del núcleo interno. Además de eso, el hierro 3 azufre no está presente en el núcleo. Nosotros proponemos dos mezclas eutéticas sólidas para explicar la composición del núcleo interno, que sería una hierro HCP y hierro azufre ortorrómbica, o sea, presentes como una mezcla eutética, pero además de eso, el núcleo interno también tendría que tener otra mezcla eutética, que sería hierro HCP y hierro azufre, en este caso BCC o puro de cesio, para explicar la composición del núcleo interno terrestre. Esto también está a favor de algunos reportes sismológicos que indican de que el núcleo interno tiene una heterogeneidad de punto de vista estructural y química, y que explicaría un fenómeno que todavía no se ha podido explicar, que es la anisotropía sísmica global, que indica de que dependiendo de la dirección de propagación de las ondas sísmicas, las propiedades elásticas y estructurales del núcleo interno varían. Ahora vamos a analizar el núcleo externo terrestre. El núcleo externo terrestre es una capa líquida constituida por aleaciones de hierro azufre. En este caso tenemos que tener en cuenta que el hierro azufre se encuentra a distintas concentraciones, no tiene la misma concentración del caso sólido. Hicimos un estudio de la composición del núcleo externo, variando la concentración de azufre en nuestras aleaciones. Aquí aplicamos dinámica molecular ab initio para poder desarrollar estas simulaciones, y en estos diagramas de RDF, de distribución radial, observamos de que la incorporación de átomos de azufre que se realiza de forma sustitucional, o sea, se sustituye un átomo de hierro por un átomo de azufre ocupando la posición del átomo de hierro, se observa de que hay una variación en la distancia de enlaces. Eso muestra de que el azufre sí tiene es importante para variar las propiedades del hierro y explicar incluso, disminuir su densidad a la hora de explicar la composición del núcleo. Esos mismos resultados se observan en esta gráfica, donde observamos que la variación de la composición del azufre, de la concentración del azufre, cambia la distancia de enlace de los átomos. Pero además
teniendo en cuenta de que el núcleo externo se encuentra ubicado con unas condiciones de presión entre 130 y 330 gigapascales, hicimos para una aleación de referencia, para una concentración de referencia, hicimos un análisis de cómo cambia la presión, la distancia de enlace de los átomos, en este caso de hierro, azufre y hierro, observando de que a medida que aumenta la presión, la distancia de enlace para el caso líquido también disminuye. Hay una disminución de la distancia de enlace. Eso tiene repercusiones desde el punto de vista estructural, podría tener repercusiones desde el punto de vista dinámico, pero observamos de que al analizar el coeficiente de autodifusión de las aleaciones, al cambiar la concentración de azufre, observamos de que el coeficiente de difusión en promedio no cambia. Eso nos muestra de que el coeficiente de difusión para el caso del núcleo interno no cambia con la concentración de azufre. Es posible que pueda ser por los fenómenos de convección que se presentan, por el hecho de que hay unos movimientos de líquidos dentro del núcleo, pero cuando cambia la presión para una concentración de referencia, observamos de que la difusión sí cambia. O sea, aquí nos ubicamos en puntos distintos del núcleo externo terrestre, en este caso entre 130 y 350 gigapascales, y observamos de que la difusión cambia a lo largo del núcleo, a medida que aumentamos la profundidad del núcleo. Y cuando calculamos la viscosidad, observamos que la viscosidad aumenta. Esto está a favor con el hecho de que hay una hipótesis que está tomando cada vez más fuerza, y es que el núcleo externo está estratificado. A pesar de los procesos de convección que tienen, la convección no es suficiente para evitar la estratificación del núcleo, teniendo en cuenta los fenómenos de presión. Pero además de eso, también refuerza el hecho de que el núcleo externo necesita una mayor estratificación y que es más viscoso en la frontera con el núcleo interno para poder favorecer la solidificación del núcleo externo. Esto es uno de los resultados que obtuvimos en nuestra investigación, y que refuerza los pocos trabajos que se han desarrollado hasta ahora y que incluso no han hecho este análisis de viscosidad como si lo realizamos nosotros. Al hacer un análisis ahora de las ecuaciones de estado de Birch-Mulligan, analizando isotermas, en este caso de distintas concentraciones de azufre, observamos, pues, en el momento de calibrar nuestro sistema, observamos que sí podemos reproducir los modelos que establece Chen y ASA para la variación del módulo de Volk y la derivada del módulo de Volk en función de la concentración de un elemento ligero. Esto significa de que el análisis que vamos a desarrollar ahora es un análisis que es válido. Además de eso, el módulo de Volk cambia con la presión, y se observa también esa variación lineal entre cada uno de ellos. Significa que desde el punto de vista elástico, el cambio de la concentración no varía mucho la elasticidad del sistema. Y cuando hacemos entonces nuestro análisis de densidad en función de la presión para el núcleo externo solamente, nos damos cuenta de que una concentración de 13.8 pesos porcentuales de azufre es la concentración que reproduce la composición del núcleo externo líquido en condiciones de 330 gigapascal. La gráfica de la izquierda nos muestra cómo cambia la densidad para cada una de las concentraciones, y observamos en el caso de los diamantes rojos, que son los resultados de PREN del modelo geofísico, nos muestra de que hay una ligera concordancia, una variación de la concordancia entre las composiciones al núcleo, en la frontera con el núcleo interno y en la frontera con el manto. Pero cuando analizamos en el núcleo interno y colocamos y analizamos ese salto de densidad que se observa aquí en estas dos líneas, azul y fucsia, observamos de que 13.8 pesos porcentuales sí explica explica la composición del núcleo externo terrestre. Esto está acorde y está entre los datos que son reportados por Umemoto en el 2014, que son datos teóricos y experimentales, en este caso de Wan, con ondas de choque, y teóricos también de Boudreau. Nuestros resultados indican de que no es necesario una cantidad muy pequeña, como en caso de
una cantidad muy pequeña de azufre, como el caso de los modelos de Wang y de Padró, pero sí se necesita una gran cantidad de azufre en el núcleo externo para poder explicar su concentración. Pero cuando analizamos la velocidad del sonido en función de las variaciones de la concentración, nos damos cuenta de que hay una estratificación un poco más pronunciada, en este caso, entre el núcleo externo y entre la frontera del núcleo externo con el manto y el interno. Y cuando analizamos en el gap, a 330 yapascales, o sea, en la frontera con el núcleo interno, nos damos cuenta que 12.8 pesos porcentuales de azufre es la concentración que daría explicación desde el punto de vista de la velocidad a la composición del núcleo externo terrestre. Esto nos genera una serie de incertidumbres porque nos indica de que el azufre por sí solo no explica de manera exacta tanto la velocidad del sonido como la densidad del núcleo externo terrestre. Por lo tanto, esto nos indica que podemos analizar en trabajos futuros otro tipo de composición. Este tipo de resultados pues, fueron soporte para un artículo que se publicó este año con aleaciones líquidas de hierro azufre, utilizando exactamente la misma metodología que nosotros desarrollamos en este trabajo, además de la participación en algunos eventos. ¿Cuáles son los resultados entonces para el núcleo externo? Existe una variación de la concentración del azufre líquido. Bueno, en este caso esa variación no cambia las propiedades dinámicas del núcleo externo. La variación de la concentración repercute muy poco en la propiedad dinámica. Además de eso, el núcleo externo líquido se encuentra estratificado química y físicamente, como observamos en la viscosidad. El azufre no explica de forma exacta la composición del núcleo externo líquido por el hecho de que no explica la velocidad del sonido y la velocidad y la densidad a 330 yapascales, como se observa en el caso de la variación de las concentraciones. Y entonces eso indica de que en nuestros resultados indicamos de que es necesario estudiar otros elementos que sí podrían explicar al mismo tiempo esta composición. Estos resultados refuerzan, pues cambian un poco la percepción acerca del azufre y refuerzan algunos modelos que tímidamente se han venido planteando en los últimos años acerca de la estratificación nuclear. Ahora los invito a que analicemos la frontera entre el núcleo interno y el núcleo externo. En este caso, el núcleo interno y el núcleo externo es el lugar donde actúan los dos núcleos que tienen estados, uno se encuentra en estado sólido y otro se encuentra en estado líquido. Para eso aplicamos otra metodología que es combina el DFT y combina la dinámica molecular, en este caso, ab initio, y utilizamos un método que se llama el método de coexistencia, que consiste en utilizar un sistema sólido en coexistencia unido con un sistema líquido, como se encuentra en estos dos sistemas que les estoy mostrando acá. Utilizaremos para este caso dos sistemas de referencia. El hierro azufre, que a pesar de que no está presente en el núcleo interno, por los trabajos que ya realizamos, las conclusiones que obtuvimos, sí nos permite desarrollar desde el punto de vista computacional un sistema de referencia a esas condiciones. Y también utilizaremos el hierro puro, porque está presente en el núcleo interno y es un sistema bastante estudiado. Además de eso, el método consiste, es una implementación que realizamos en nuestro trabajo y consiste en desarrollar esos dos sistemas, pero además de eso, de verificar cuando esos sistemas, al variar las condiciones de presión y temperatura, esos sistemas se vuelven o completamente líquidos o completamente sólidos. Esto nos permite determinar en puntos específicos del núcleo, en este caso, el punto específico en este caso del núcleo interno, variando la temperatura, podríamos determinar cuál es la temperatura de fusión de ese sistema, que sería entonces un punto intermedio entre dos simulaciones, donde una se convierte completamente sólida y otra líquida. Para eso implementamos en este caso, no se ha implementado hasta el momento, no se había implementado este parámetro, que es el parámetro de orden que fue desarrollado por Chen en el 2016, para el hierro azufre y para estas condiciones de presión y de estudios de geofísico. No se había implementado, nosotros lo implementamos en este trabajo
Y pudimos observar y pudimos calibrar este parámetro mediante simulaciones previas que realizamos, como la que se observa en esta figura, donde iniciando desde un sistema completamente, con una interfaz perfecta, o sea, igual cantidad de líquido, igual cantidad de sólido, pudimos observar de que al variar la temperatura en una presión específica, el sistema se volvía completamente líquido y completamente sólido, y el parámetro de orden nos permitía determinar de manera numérica, de manera cuantitativa, ese proceso de solidificación o de fusión. Hasta hace unos años, este proceso de determinar cuando un sistema era líquido o era sólido se determinaba, era por observación directa, pero en sistemas como el hierro azufre, el hierro 3 azufre u otros sistemas más complejos, no es posible determinar a simple vista cuándo es líquido y cuándo es sólido. El parámetro orden sí nos permitió determinar. Para eso también tuvimos que calibrar los términos del parámetro orden, en este caso el peso, que es uno de los parámetros más importantes, y nos permitió tener muy buenos resultados definiendo muy claramente cuándo el sistema se volvía líquido o sólido en el caso del hierro, y también en el caso del hierro 3 azufre, que era el caso un poco más álgido de nuestro trabajo, porque no era fácil determinar cuándo se convertía en líquido y sólido a simple vista. En este sentido, entonces, utilizando esta metodología, pudimos obtener a lo largo de todo el núcleo una curva de fusión para el caso del hierro puro. El hierro puro es uno de los elementos más estudiados hasta el momento, pero cuando se hacen estudios a altas presiones, la incertidumbre es bastante grande, como observan en las gráficas salmón, la línea salmón y la línea dorada en la parte de abajo. La incertidumbre es muy grande, cambia mucho entre entre un autor y otro, y nosotros pudimos obtener la línea negra, que estoy resaltando, como la línea de fusión de nuestro trabajo, que está acorde con los resultados de ALFE del 2009 para un punto específico a 330 gigapascales en la frontera entre núcleo interno y núcleo externo. Nuestra incertidumbre fue de 97 Kelvin a esas condiciones, indicando de que a estas condiciones de presión, o sea, en el ICB a 330 gigapascales, la temperatura de fusión del hierro es de 6.516 Kelvin, más o menos 91 Kelvin. Eso se ubica en una zona intermedia entre uno y otros resultados experimentales y teóricos que se han publicado hasta el momento, y están de acorde con los datos experimentales que reportó Anselini a bajas presiones, o sea, que indica que nuestra curva sí es acorde a bajas presiones y a altas presiones también, y reproduce muy bien el sistema de hierro azufre de hierro puro como referencia. Para poder fitear o ajustar en la curva los puntos que obtuvimos, utilizamos el modelo de SIMUS, y nuestros parámetros de ajuste están de acuerdo con los obtenidos también en 2011. Para eso, entonces, en el caso del hierro 3 azufre, obtuvimos exactamente utilizamos la misma metodología y obtuvimos también un resultado también similar hasta 250 gigapascales, que es estable, y lo pudimos extrapolar hasta 350 gigapascales. Estos trabajos también son acordes a los resultados a bajas presiones, y en nuestro caso nosotros tuvimos resultados a altas presiones que no se habían obtenido hasta el momento. Utilizando un modelo que es conocido como el modelo de Williams, que se desarrolló en el 1990, y utilizando esta expresión aquí, pudimos obtener los puntos característicos de un diagrama de fase. Esos puntos característicos son, en este caso, bueno, utilizando unos puntos de referencia que ya acabamos de obtener, pudimos obtener la temperatura eutética y la concentración eutética, haciendo una solución numérica de esta expresión, y pudimos con esto determinar de que a una concentración de 13.8 pesos porcentuales de azufre, que es la concentración eutética, la temperatura eutética sería de 4.860 Kelvin. Además de eso, desarrollando este modelo, tuvimos también la temperatura del núcleo, y en este caso nuestra temperatura es de 5.200 Kelvin, más o menos 91 Kelvin, y que corresponde a una concentración de 12.8 pesos porcentuales de azufre en la concentración del azufre en el líquido.
Esto concuerda perfectamente con nuestros resultados del análisis de líquidos en el caso del núcleo externo. Corrobora que nuestros resultados anteriores están correctos y que además nos permite también obtener la temperatura exacta del núcleo interno terrestre. De la frontera del núcleo terrestre. Estos datos están acordes con lo que se ha reportado hasta el momento e indica de que estamos dentro del rango de temperatura que se habían propuesto. Siempre se propone un rango de temperatura para la frontera de entre 4.000 y 7.000 Kelvin. Nosotros tenemos este resultado y es acorde con las composiciones, los puntos de fusiones anteriores. Si hacemos un análisis de coeficiente de partición, observamos de que nuestro particionamiento es de 0.84, acorde con los resultados con la propuesta que en el 2002 hizo ALFE, proponiendo que en trabajo futuro se podía obtener un coeficiente de particionamiento cercano a 1. Nosotros obtuvimos este coeficiente de particionamiento, o sea, que corroboramos esa propuesta hecha por ALFE y obtenemos entonces así nuestro diagrama fácil, donde se observa de que en el núcleo externo líquido, la concentración es de 12.8 pesos porcentuales a una temperatura de 5.200 Kelvin, como lo habíamos mostrado, y que además en el núcleo interno sólido la concentración del azufre es de 10 pesos porcentuales de azufre, teniendo en cuenta de que son composiciones eutéticas sólidas y que además de eso son heterogéneas. El gradiente geotérmico que obtuvimos entonces con estas temperaturas del núcleo interno, que de 5.200, nos permite proponer esta geoterma, que es una curva que indica cómo cambia la temperatura a lo largo del núcleo externo terrestre y de mucha importancia para futuras simulaciones o futuros estudios de la composición del núcleo interno terrestre con cualquier concentración de elemento ligero acompañando el guía. En ese sentido, entonces, los resultados de la frontera en el núcleo externo indican de que la temperatura del ICB está acotada entre 6.516 y 4.927, la temperatura del ICB de 5.200 Kelvin, es un resultado inédito de nuestro trabajo. Además de eso, la temperatura eutética es de 4.800 Kelvin, acorde incluso con trabajos, con las propuestas que hizo Morar en 2018, que indicaban que esa podría ser la temperatura en un rango específico. Nosotros corroboramos ese resultado, es un trabajo también, un resultado inédito de nosotros, y que el coeficiente de particionamiento es de 0.86, muy alto para lo que se necesita en este caso, y por eso se recurre a la necesidad de que el hierro azufre tenga que estar acompañado de otro elemento ligero para poder acotar un poco más la composición del núcleo interno y el núcleo externo terrestre. ¿Cuáles son los productos de investigación que obtuvimos? En este caso, se publicaron 2 artículos de investigación en revistas especializadas. Participamos en 4 eventos internacionales, en el Mars Meet en 2 ocasiones, en el Mars Meeting, en el Golf Meet en Barcelona, también es uno de los elementos, el evento más importante de geoquímica en el mundo. Aplicamos en el 2019 también y participamos. Y en el ICTP Caribbean School of Material for Clean Energy, que fue aquí en Cartagena, del ICTP, también participamos en este evento. Además de eso, un evento nacional, la Sociedad Colombiana de Física, el Congreso Nacional de Física, realizamos una serie de pasantías de 3 años en el Observatorio Midi-Pyrénées, ese es el laboratorio de geociencia de la Universidad de Toulouse 3, con el profesor Marcel Blanchard, que fue nuestro profesor y anfitrión en esa pasantía, en la cual pudimos tener muchos buenos resultados en esta tesis. Hay un artículo en preparación hasta el momento que son todos los resultados del hierro, de las aleaciones de hierro líquido, en este caso de todo lo que tuvimos. Y para un futuro pues se estipula de que se tienen que hacer estudios de aleaciones líquidas ternarias para poder explicar este tipo poder explicar la composición del núcleo. Además de eso, de estudiar las posibles estructuras cristalinas presentes en el núcleo, como para dar explicación a la anisotropía sísmica. Es un trabajo bastante fuerte que se debe hacer. Además de eso, la determinación del coeficiente de particionamiento de partición para todas esas nuevas aleaciones que se puedan utilizar para explicar la composición del núcleo, y cálculos de curva de fusión también para poder determinar
cómo es a qué temperatura se pueden convertir en líquido, en sólido esos sistemas. Además de la implementación de nuevos métodos computacionales como los que ya estamos desarrollando en estos momentos con Machine Learning en el grupo de investigación. Los agradecimientos pues, a la Universidad del Norte y a Colciencia. Yo tuve un contrato con la Universidad del Norte como estudiante de doctorado, con el cual pude financiar parte del doctorado. Al Departamento de Física y Geociencias también, con todo su grupo de profesores. A SCARF, que es un centro de cómputo en Irlanda, con el cual se hizo muchos cálculos. Además de eso, con el clúster Granado de la universidad y el laboratorio de geociencias de la Universidad de Toulouse 3 en Francia, en el cual hice mis pasantías. Además, agradecimientos a Dios, a mi familia, al profesor Carlos Pinilla como director, a Marc Blanchard, que fue pues, mi par allá en Francia, que me acogió muy calurosamente y con el cual también trabajé mucho de los resultados también de la tesis, con Guillaume Morar, que también, con el cual también, entre los tres, profesor Carlos, profesor Marc y Guillaume, me orientaron muy bien en este trabajo de investigación, con el cual pude sacarlo adelante, y a todos los profesores también un agradecimiento muy fuerte a todos los profesores del Departamento de Física y Geociencias. Bueno, muchísimas gracias a todos por tu participación y bueno, estoy abierto a sus preguntas. Bueno, Aldemar, muchas gracias a ti por la presentación, gran presentación. Me parece que todo pues quedó muy claro. Podemos abrir entonces la sesión a las preguntas, entonces pueden abrir micrófonos y hacer sus preguntas para Aldemar. Parece que están tímidos. Aldemar, a mí me gustaría saber tú qué piensas, o sea, ¿qué, qué, qué fortalezas debería tener un estudiante de geología para comenzar a emprender este estudio? Digamos, tú eres de formación físico y digamos que tienes unas fortalezas, digamos, por ese lado. Entonces son dos preguntas. Una es, ¿qué crees que los estudiantes de geociencias deberían fortalecer? Y la otra es, ¿cuáles fueron tus mayores desafíos desde tu formación como físico frente al componente de geociencias? Sí, bueno, lo primero que debe tener un estudiante de geociencias para hacer un tipo de investigación, cualquier tipo de investigación, es motivación. O sea, digamos que el motor más importante que debe tener cualquier investigador, cualquier estudiante a la hora de afrontar un tema en específico. Pero además de eso, bueno, hay también hay unos conceptos que se deben desarrollar. Por ejemplo, uno de los conceptos más importantes es los conceptos de geoquímica. Es un curso básico de geoquímica que se está desarrollando en el pregrado, que es muy importante para entender todos estos términos desde el punto de vista termodinámico, lo que se conoce como particionamiento. Todo eso está muy bien desarrollado en ese tipo de cursos. Además de eso, pues, en el caso particular de este proyecto, entender un poco acerca de los eventos sísmicos, de cómo se desarrolla la propagación de las ondas sísmicas, en qué consiste ese fenómeno, cuáles son los tipos de ondas sísmicas que se propagan, que se producen en un evento sísmico. Pues digamos que desde el punto de vista geológico también hay que tener algunas competencias un poco computacionales, que son muy fáciles de adquirir, les confieso, porque pues, trabajar con computación es solamente adquirir la práctica de sentarse en un computador y ir desarrollando poco a poco algoritmos que después de un tiempo pues uno se da cuenta que lo puede desarrollar sin ningún problema, que están al alcance de todos. Eso desde el punto de vista de pronto del estudiante. A mí me parece que incluso la motivación es uno de los aspectos más importantes, porque con la motivación la mente está abierta a estudiar cualquier tipo de fenómeno. Los retos que yo tuve como físico, bueno, estudiar la parte geológica, entender el mundo geológico, pues, digamos que fue un curso intensivo en este caso de
geología, pero aplicado al interior terrestre. También pues estudiar todo este aspecto de sismografía que se necesita para poder entender por qué se concluye de que el núcleo está compuesto por punto de vista como un líquido o como un sólido, y que fue un gran reto porque fue estudiar cosas que eran muy nuevas, en este caso para mí, pues yo vengo de la parte más experimental cuando hice mi maestría, así que fue un salto completo a hacer geología y además de eso eh, simulaciones, pero me gustó, incluso estuve en un momento, tuve la oportunidad de ver cómo se hacían los montajes del instrumento del profesor Eric en su curso de sismografía y fueron muy chéveres. Y ahí uno se da cuenta en verdad cómo se hacen ese tipo de mediciones y cómo se pueden llegar a estas conclusiones y eso genera mucha satisfacción. Bueno, muchas gracias por la respuesta, Aldemar. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, creo que por aquí nos vamos a quedar. Aldemar, pues yo creo que sobra desearte suerte porque aquí no hay ningún componente de suerte en lo que queda aquí en adelante. Todos los conocimientos los tienes tú. Tú eres la persona pues que está trabajando en estos temas. Eh, el próximo año nosotros vamos a tener la Semana Técnica de la Geología y la Ingeniería Geológica aquí en Uninorte y pues esperamos contar contigo para que de pronto hagas alguna charla y motives a más gente por acá, más estudiantes a que sigan por esa línea. Y pues felicitaciones, ¿no? Porque ya estás a un paso de conquistar un gran logro y pues eso te va a quitar pues una carga de encima Sí, una carga importante. enorme, enorme. Sí. Entonces, felicitaciones porque ya estás muy cerca, ya te falta poco y de verdad me pareció que fue una muy buena conferencia y que todo quedó muy claro. Ok, bueno, muchas gracias y bueno, a los presentes, gracias por estar acá y los invito a que, bueno, que trabajen en los grupos de investigación del programa de geología y bueno, Bueno, gracias a todos. bueno, Aldemar, hasta luego. Entonces, a los demás, a Manuel, Roberto, Juan, los que nos acompañan en este momento, nos hablamos entonces. Hasta luego. Hasta luego.